Apenas ingresamos al pueblo de María Elena, una pintoresca casita nos llama la atención. Es un museo, pero no un museo cualquiera, sino el Museo del Juguete Pampino. Al cruzar sus puertas, el tiempo parece detenerse. Pero no solo volvemos al pasado, sino que también emprendemos un viaje hacia lo más sensible de nuestras vidas, nuestra infancia. Después de Alambito pasaron unos fueron poniendo tarritos. Madera también, fueron insertando la madera, entonces fueron evolucionando. Hola, estamos en el Museo del Juguete Pampino, en María Elena, y estamos con quien es encargado del museo. ¿Cuál es? Sí. El dueño. El dueño del museo, el dueño del museo. Sí, la colección es mía esta, el edificio es de la empresa. Bueno, mi nombre es Hugo Aracena, en Ghana. ¿Ya? Soy pampino desde los 8 años, porque soy nacido en la tercera región, pero desde los 8 años que estoy en La Pampa. He vivido en 3 oficinas, oficina Alemania, oficina Pedro Valdivia, y ahora estoy en María Elena. Ya. Y este es un museo patrimonial que relata la infancia de los niños que vivieron en diferentes oficinas salicheras. Bueno, esto empezó primero con una muestra. ¿Ya? Empecé, bueno, a mí me gusta el fútbol, yo rescaté los colores de la oficina salichera, los colores de las camisetas. Hice una camiseta chiquitita en una exposición, conversando con unos amigos, se le ocurrió conversar de los juguetes y los pusimos de acuerdo y hicimos 2 réplicas. 2 réplicas, ya. Sí, y esa la mostramos en una exposición deportiva, la mostramos. Y generó furor. Claro, y fue de ahí salió... De ahí salió la idea de tenemos que hacer esto a gran escala. A gran escala. Entonces empecé a recolectar juguetes y a mostrar. El museo, bueno, hemos ido hasta Bolivia mostrando estos juguetes latinos. Ah, hacen gira también, su museo ha hecho gira. Aparte de ser interactivo, es itinerante. Itinerante, Sacamos parte en itinerancia. Hemos salido acá en la segunda región. ¿Ya? Salimos todos los años. Ahora se acerca la de Taltal, una actividad que se hace en Taltal. Sí. Volver al pasado, ahora sí que se llama. ¿Ya? Que también tiene que ver mucho con los salicheros, porque Taltal también es un puerto salichero, así como Tocopilla. Sí. Y los invitan a Taltal, y que también son furor Son allá. furor, sí. Sí, pues es furor. Aparte que hay juguetes que de ahí de las oficinas cercanas. Se vivió mucho por una oficina, fueron oficinas del sistema Chan, que se vivió mucho por allá. Llegábamos de un punto a otro, llegábamos a otro punto, digo porque yo jugué con esto. Y lo descargamos, Claro. Son de descarga. Me imitaban lo que veían. Sí, es que por eso. Recién le contaba que nosotros imitamos. Mira acá, ver una faena típica de carreo de caliche. Caliche es el material que sacan el salitre acá. Bueno, sale el yodo, salen muchas cosas. Entonces, uno imitaba. Claro. Ese camión, bueno, las minas explotaban, la calicera, habían antiguamente mineros que partían el material y después lo cargaban a los camiones. Los camiones lo vacían en un stock y acá lo cargaban a los carros. Entonces estos carros lo tiraban después a la planta. Porque este es un tren. Entonces uno imitaba el proceso, claro, sí. Y bueno, esto obviamente se sustenta con donaciones y con donaciones y con la entrada que es cooperación voluntaria, no, por ahora. Por ahora. Por ahora, porque hay que postular algunos proyectos para poder financiar, pues es medio difícil. ¿La municipalidad o alguna entidad del Estado ha como querido aportar, mostró interés en este proyecto? Sí, muestran interés, pero hasta ahí no. Claro, pero cuando hay que mostrar, ir por la municipalidad, bueno, hay interés, o ir por la empresa, los intereses ahí son diferentes, pero la idea es que aporten a este proyecto. Sí, no me interesa que mostrar, es decir, sé que esto de la MUNI, no me interesa los logos, pero me interesa mostrar que llega la gente. Claro, que acá tienen un plus muy grande para el turismo. Si Museo del Juguete no hay en... No, si esta es la primera vez que escucho de uno acá.
realmente, y creo que lo escucharon en otras partes. Sí, museo de juguete no hay, entonces así con este tipo de colección que son juguetes de alambritos, de carritos, de maderita y hay cosas que... Y igual yo siento que el sello personal de esto, que todo esto es hecho por los mismos obreros, o sea, está como Sí. la mano de cada quien y hay variedad de juguetes. Sí, sí, hay unos que fueron evolucionando, hay unos carros, unos camiones que fueron hechos en una maestranza con mejor recurso. Sí. Sí, y el otro el típico que lo hacía uno con los materiales de desecho, ¿no? Y de todos estos juguetes, ¿cuál es su favorito? De esto, todo lo Todo, yo sí. tengo, uno es el camión ese que le dije que jugaba yo, el que se jugaba en la Sí. tierrita, y el otro es el aro. El aro. Sí, pues el aro es ¿cómo se llama? Es un juguete universal. Hace poco rato estuvimos mostrándole a los niñitos que salieron Sí. cómo se jugaba. Ah, Estamos ya. enseñando. La idea de eso también que acá se hacen talleres, cómo jugar con el aro, Ya. cómo jugar con algunos juguetes. O sea, Ya. con el aro es un taller de recordar Sí. y aprender a jugar con el aro. Recordar para la gente que lo jugó y se recuerda cómo jugaba, Ya. y aprender para los que no, para los niños, para que lo jugaron. Sí, entiendo. Esa es la idea de los talleres de aro. A veces en la 1 de la tarde, en las 2, ¿Ya? que hace mucha calor y andan jugando con el aro allá afuera, o el calor no les interesa. Sí. Lo interesante es volver a jugar o que se dé el tiempo, si con el aro uno se divierte. Hay talleres de cambucha, cuando vienen instituciones, le hacemos algún taller de hacer cambucha, de elevar las cambuchas, Ya. de hacer paracaídas, que también era algo que ellos puedan manejarse. Y un poquito ladeado para que ese Ya. toque ahí. ¿Ya? ¿Así? Ok. Ah, para que le haga la fricción. Ahí se subió, ¿ah? Tiene Ahí. que ser así. Claro. Dale impulso con esa mano. Más fuerte. Ya. Dele. Pero no se va a tanto. Hoy tengo que poder ya. Ay. Vamos los dos y yo lo voy a Ya. sacar. Pero así bien derechito. Ah, ya. Ay, 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 ay. Ya. Sí. Ahí. Haciendo fricción. Sí. Haciendo fricción y que eso te toque ahí está bien. ¿Ya? Ya. Tú lo dobláis así un poquito, se va a doblar para allá. Ya. Si lo doblé para acá, se Ah, dobla para acá. entonces lo puede manejar. Sí, podéis doblar, pero es suave. Para darle la vuelta es suave. Aunque... Ya, dale. ¡Ah! Señor, ¿viste? Dale. Bien, qué bien. A la gente le gusta. Yo he Le visto- gusta, de eso le gusta, porque tenemos un libro ahí que deja mensajes, pero es impresionante. Y no tan solo nacionales, o sea, turistas nacionales vienen por el extranjero. Ah. Hemos tenido rusos, hemos tenido alemanes. ¿Y ellos dejan sus recuerdos en su idioma? Sí. O un español chamullado así. Sí, hay algunos que le ponen español chamullado, pero algunos que le colocan, hay un mensaje en ruso ahí que todavía no lo... Pero todavía no. Hay aplicaciones que le van Sí. a traducir eso, así que... Sí, pues sí, todavía no lo... Ese día cuando vinieron, porque vinieron los rusos, jugaban hasta la dama los rusos. Y yo pensé que no era tanto con la dama. Tienen algunos movimientos diferentes a nosotros, pero... Sí, creo que varían a veces. Sí, pero no es igual. Con el aro o la rueda, eso es universal. Ahí estamos. Sí. En Sudáfrica todavía juegan. Sí. Se vino un chino, el Yujuy, no sé si lo conocen ustedes, Yujuy, el No, de no. Masterchef. ¿Ya? Ese vino y andaba jugando con un aro, dijo que él sabía jugar con el aro. Se puso a jugar con el aro. En la Expo Nord, en ¿Ya? Antofagasta, la exposición que hay cada 2 años, de Sí. maquinaria de las empresas esas. También apareció un chino ahí, y estábamos mostrando parte del museo y me apuntó y me habló, yo no lo entendí, pero él quería jugar con el aro y se puso a andar con el aro. Los españoles, ¿para qué le digo? Tienen un récord mundial, récord Guinness con el aro. Ah, eso no sabía. Sí, tienen un récord Guinness. Acá nosotros hacemos una corrida todos los años para el Día ¿Ya? del Patrimonio, que corrimos 9 kilómetros con el aro, con relevo de 400 metros. Ah, ya, toda una limpia. Claro, Ya. de la entrada de María hacia la plaza. Es una corrida, no es una competencia. Una competencia, ¿ya? Uno se lleva una medalla por participar, ¿Ya? porque la experiencia es grandísima. O sea, ir a correr a La Pampa, Sí. unas imágenes espectaculares aparte,
ir corriendo con el aro en la pampa es, pero imperdible. Sí, me imagino. Es imperdible a la gente que... Y niños de 5 años hasta adultos de 72, 76 participan. Yo realmente recomiendo este museo. No creí que iba a encontrar algo así acá. Y igual trae recuerdos. Yo sé que no jugué mucho con estas cosas, pero mi abuelo, que fabricó algunos, yo cansé a ver parte de sus creaciones. Igual es algo a la nostalgia todo este museo. Y muchas gracias por tener este emprendimiento. Hacen falta más de estas cosas a lo largo de Chile. Y le agradezco mucho que fomente y mantenga un lugar como este sitio. Gracias a ustedes también por venir y ayudarnos a mostrar esto.